este video vamos a hablar sobre indicadores macroeconómicos. La creatividad es un negocio de importación y exportación. En esta sección vamos a hablar sobre importaciones de Ecuador. Las importaciones son el conjunto de bienes y servicios comprados por un país en territorio extranjero para su utilización en el territorio nacional. Junto con las exportaciones, son una herramienta imprescindible de contabilidad nacional. Muchas naciones ponen diversas barreras a las importaciones, en general con el propósito de resguardar a los productores locales, aunque estas medidas por lo general siempre perjudican a los consumidores. Nuestro país, el Ecuador, es un país importador. El sector industrial tiene los porcentajes más altos de importaciones de materias primas y bienes, seguido del sector industrial, que también se importa para los sectores agrícolas, transporte y construcción. La materia prima para la industria llega de países como son Colombia, Estados Unidos, Brasil, Canadá y China, mientras que la maquinaria para otras industrias llega de países como Estados Unidos, China, Alemania, Italia y Brasil. Las importaciones realizadas a Ecuador se concentran en las áreas de materias primas, bienes de consumo, bienes de capital, combustibles y lubricantes. Si bien en el año 2020 la pandemia afectó a la economía mundial y los niveles de importaciones cayeron en aproximadamente un 23% en relación con el año 2019, según cifras emanadas por el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, ahora bien, en el 2021 se va a vislumbrar una forma más positiva. En enero del 2021, las mayores importaciones fueron de materia prima, destacándose así las industrias que presentaron el 26.4% del total de importaciones ecuatorianas. Algunas políticas de importaciones a Ecuador han sido transformadas. Si bien no son cambios de manera radical, la eliminación de una serie de aranceles o impuestos suponen sin duda una gran ayuda a las pequeñas y medianas industrias, que necesitan y utilizan bienes de producción e insumos importados, para a su vez producir diversos productos y comercializarlos en nuestro propio país. Esto, sin duda, abastece a la industria nacional y se convierte en una gran fuente de empleo. Y aquí podemos ver el dinamismo de la economía. La mayor parte de las importaciones a Ecuador proceden de países como los mencioné, China y Estados Unidos. Esto se debe en primer lugar a los costos y a la facilidad de conseguir proveedores. La competencia en el continente asiático es muy alta, lo que influye directamente en los precios. Los acuerdos comerciales con diversos países han favorecido el comercio exterior. Los tratados con la Unión Europea, la Asociación Europea de Libre Comercio y Reino Unido brindan mayores oportunidades a importadores y sobre todo a los exportadores. Por ejemplo, actualmente, por el lado de las importaciones de Ecuador, aproximadamente un 60% de los productos que se traen desde la Unión Europea tienen un arancel del 0%. En el ámbito de Latinoamérica, la firma del Acuerdo de Integración Comercial entre la República de Ecuador y Chile permitirán las importaciones de Ecuador de algunos productos con un impuesto menor, tales como aceites y algunos productos como grasas vegetales, trigo, harina de trigo, pastas, edulcorantes, carnes de bovinos y semillas, y demás. Actualmente, desde este país se traen frutas, productos químicos, cereales y enlatados. A continuación, les voy a presentar una imagen donde se muestran las importaciones ecuatorianas según una clasificación realizada en enero del 2021, donde las materias primas representan un 37.1%, los bienes de capital representan un 22.1%, los combustibles y lubricantes representan un 20.1%, los bienes de consumo representan un 20.1% y un 0.6% se le atribuye a diversas importaciones. Al hablar de importación de bienes de consumo, los vamos a clasificar en bienes de consumo duraderos y bienes de consumo no duraderos. Los bienes de consumo duraderos son, por ejemplo, los vehículos de transporte particular, objetos de adorno, instrumentos, utensilios domésticos, máquinas y aparatos de uso doméstico, muebles, equipo para el hogar, armas y equipo militar, mientras que los bienes no duraderos son los productos farmacéuticos y de tocador, bebidas, productos alimenticios, vestuario, confecciones de textiles,
tabaco y otros bienes que no son duraderos. Al hablar de importación de materias primas, tenemos materias primas y productos intermedios para la agricultura, materias primas y productos intermedios para la industria y materiales de construcción, siendo este último el rubro que ha disminuido mayoritariamente sus importaciones entre el año 2019 y el año 2020, registrando así un porcentaje del menos 34.1%. Mientras que al hablar de importación de bienes de capital, tenemos los bienes de capital para la agricultura, como son máquinas y herramientas, material de transporte y tracción y otros equipos. Bienes de capital para la industria, maquinaria industrial, máquinas y aparatos de oficina, servicio y científicos, herramientas, partes y accesorios de maquinaria y otro equipo fijo para la industria y equipos de transporte, que incluyen equipo rodante, equipo fijo y partes y accesorios de equipo de transporte. A continuación, les voy a presentar una tabla de los principales productos importados por Ecuador desde los países miembros de la Comunidad Andina en el año 2020. La fuente de esta información es el Banco Central del Ecuador. Los 10 principales productos importados por Ecuador desde los países miembros de la CAN durante el 2020 representaron un 27.7% del total importado desde la Comunidad Andina, de los cuales destacaron los siguientes: tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soya, con un alrededor de 135 millones de dólares. Las demás preparaciones para la alimentación de animales, 130 millones de dólares. Los demás medicamentos dosificados o acondicionados para venta al por menor, para uso humano, 103 millones de dólares. Aceite de soya y sus fracciones en bruto, 81 millones de dólares. Gasóleo, 50 millones de dólares, entre otros. Por otro lado, los 10 principales productos importados por Ecuador desde los demás países del mundo en el año 2020 representaron un 27.5% del total importado extracomunitariamente, de los cuales destacaron gasóleo con 1.099 millones de dólares, nafta disolvente, 934 millones de dólares, los demás medicamentos para uso humano, 373 millones de dólares, teléfonos móviles, celulares y los de otras redes inalámbricas, 356 millones de dólares, tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soya, 341 millones de dólares, entre otros. Las exportaciones del Ecuador. Las exportaciones incentivan el desarrollo económico de los países y fomentan su crecimiento. Según la CEPAL, las exportaciones en 2020 cayeron en un 13%, esto debido a la pandemia del COVID y las restricciones de los países para evitar los contagios. El Banco Central del Ecuador señaló que en el año 2021 las exportaciones principalmente de petróleo crudo, banano, camarón, cacao y flores tuvieron un desarrollo positivo, por lo que hasta noviembre la balanza comercial total registró un saldo favorable de 1.814 millones para el Ecuador. En los primeros 10 meses del año, las exportaciones totales del país crecieron 31% respecto al mismo periodo de 2020, dando una cifra de 16.838 millones. Es así que las exportaciones recuperan su desempeño con una oferta en los principales mercados internacionales. El principal producto primario exportable es el petróleo crudo, alcanzando un valor de 7.731 millones de dólares, representando el 43.4% de las exportaciones primarias, destacando el crecimiento de las exportaciones de camarón con un 17.2%, el cacao con 9.6% y los demás productos tuvieron un crecimiento menor al 7%. A nivel mundial, el Ecuador se ha consolidado como el segundo mayor exportador de camarón, después de la India. Según la Cámara Nacional de la Agricultura, el principal destino de este producto es China. En el 2021, hasta septiembre, las exportaciones del camarón sumaron 3.691 millones de dólares, con una variación anual mayor al 30%. Según los datos del Ministerio de Producción de Ecuador, este crustáceo es el producto no petrolero que más ingresos genera para el Ecuador.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el Ecuador es el mayor exportador de banano del mundo. En el 2019 se estimó que el 25% de los bananos que se consumen en el mundo son ecuatorianos, lo que representa uno de cada 4 bananos consumidos en el mundo provienen de Ecuador. Entre enero y septiembre de 2021, el banano fue el segundo producto no petrolero con más exportaciones en el Ecuador, con 2.522 millones de dólares en ventas. Sin embargo, las cifras oficiales muestran un decrecimiento del 9% de las exportaciones de este producto en comparación al 2020. El principal destino del banano son los países pertenecientes a la Unión Europea. De acuerdo con la Federación Ecuatoriana de Exportadores, los enlatados de pescado son el tercer producto no petrolero y no minero en generar mayores réditos en exportaciones con 959 millones. El mercado de estos productos está principalmente en los países de la Unión Europea. En este periodo se registra un incremento del 9% en este rubro de la canasta comercial de exportaciones, distinto a lo reportado este año por la Cámara Nacional de Pesquería, que explica que entre enero y abril del 2021 apenas se recuperó la dinámica, producto de las afectaciones que hubo el año pasado por la pandemia en los primeros meses. En los productos relacionados a los enlatados de pescado, Ecuador es el tercer exportador de flores naturales del mundo. La exportación de flores naturales incluye rosas, lirios, miniatura, azucenas, orquídeas, follaje, hojas, ramas y demás partes de flores. El principal destino de las flores ecuatorianas es Estados Unidos, con alrededor del 40% de los envíos. Entre enero y septiembre de 2021, las exportaciones de flores naturales alcanzaron 684 millones, con un incremento del 7.3% con relación al año pasado. Según el Ministerio de Agricultura del Ecuador, el Ecuador es el principal exportador de cacao en grano de América y ocupa el cuarto puesto en el mundo entre todos los tipos de ese producto. De acuerdo a la Federación Ecuatoriana de Exportadores, en el periodo analizado las exportaciones de cacao y elaborados llegaron a 612 millones y su destino principal fue Estados Unidos. A pesar de que la cifra alcanzada en exportaciones, este producto tuvo una disminución del 1% en comparación al 2020. El principal destino de exportaciones de productos ecuatorianos es el continente americano, con 13.145 millones de dólares, representando el 58.9% de las exportaciones totales, destacándose las exportaciones a Estados Unidos y a la Asociación Latinoamericana de Integración, cuyos países que lo integran son Argentina, Brasil, Chile, México, Panamá y otros. El segundo continente fue Asia, con 4.833.6 millones de dólares, que representan el 21.6% de las exportaciones totales, siendo el principal destino República Popular de China, con exportaciones por 2.896.8 millones de dólares, y el tercer continente en exportaciones fue Europa, con 4.142,8 millones de dólares, que representan el 18.6% de las exportaciones totales, destacándose las exportaciones a la Unión Europea, los cuales están conformados por Alemania, Bélgica, España, Francia, Holanda, Italia, Reino Unido y otros países. El resto de exportaciones se distribuyó en África y Oceanía. Es importante recalcar que los productos hechos en Ecuador que cuenten con las garantías y los controles de calidad permitirán la apertura a nuevos mercados que generen un crecimiento económico e industrial y así construir un Ecuador mucho mejor. Bueno, a continuación voy a hablarles sobre la balanza de pagos y la deuda externa de nuestro país. Para empezar, vamos a retomarnos un año anterior. Estos datos que voy a presentar ahorita son del 31 de marzo del 2020, en el cual vamos a empezar manifestando que en el 2009 el Fondo Monetario Internacional, con la finalidad de incorporar los cambios que se presentaron en la economía internacional, actualizó su metodología de cálculo de estadísticas del sector externo y del sector público. La sexta versión del Manual de Balanza de Pagos
y posición de inversión internacional. Esta nueva metodología mantiene continuidad en el marco general de la anterior edición e incorpora mejoras y actualizaciones que alteran su estructura general, así como sus conceptos y principios básicos. Bueno, el Banco Central del Ecuador, consciente de estos cambios metodológicos y nuevos estándares internacionales, emprendió un proyecto en el 2017 para implementar este nuevo manual. Bueno, como producto de esta actividad presenta los resultados de balanzas de pagos con cifras a partir del 2016 en forma anual y trimestral. En el año 2019, la cuenta corriente de balanza de pagos del Ecuador presentó un déficit de menos 78.7 millones, menor en 1.256.4 millones al registrado en el año 2018. En este resultado se incluyeron mayores saldos positivos en las cuentas de bienes e ingreso secundario, que contrarrestan los saldos deficitarios de las cuentas de servicios e ingreso primario. En el año 2020, la cuenta de bienes presenta un superávit asociado a un mayor flujo de las exportaciones en relación a las importaciones. Podemos observar que un dinamismo anual del 6.4% de las exportaciones no petroleras, que pasaron de 12.820.2 millones a 13.643.8 millones entre los años 2018 y 2019. Los productos que aumentaron su exportación en este año 2020 fueron el banano y el plátano, con un porcentaje del 2.5%, el camarón con un porcentaje del 22%, y los no tradicionales con un porcentaje del 1.4%. Por otro lado, podemos mencionar que el ingreso primario mostró un saldo deficitario de 3.106.1 millones mayor al registrado en el año 2018, el cual fue de menos 2.829.2 millones, debido a que se pagó más renta asociada a la inversión de la cartera. Bueno, estos datos son con respecto al año 2020 y ahora vamos a mencionar a los datos del año 2021, el cual va a corresponder al primer trimestre del año. Nos dice que la cuenta corriente de la balanza de pagos ecuatoriana presentó en el primer trimestre del 2021 un superávit de 726.8 millones, mayor en 517.5 millones en el registrado en el año 2020. En este resultado influyeron los saldos positivos de la cuenta de bienes y del ingreso secundario, los cuales compensaron los saldos deficitarios de la cuenta de servicios y de ingreso primario. Bueno, el superávit de la cuenta de bienes está asociada con un mayor monto de las exportaciones en relación a las importaciones. En las exportaciones petroleras en este año 2021 se observa un crecimiento interanual del 31.8%. La variación de exportaciones de petróleo se debió a un aumento del precio internacional del barril de crudo durante el primer trimestre del 2021, que pasó de estar en $39.2 en el primer trimestre del año 2020 a 54.2 en el mismo periodo de este año. Por su parte, las exportaciones no petroleras que aumentaron sus envíos con relación al primer trimestre del 2020 fueron el café y sus elaborados, el cual aportó con un 11.2 millones a 13.1 millones, el cual en porcentaje es el 17.1%. El cacao y sus elaborados tiene 200.3 millones a 206.1 millones de dólares, el cual representado en porcentaje tiene el 2.8%. Y los no tradicionales tuvieron un incremento en dólares de 1.503.7 millones a 1.658.3 millones, el cual en porcentaje es el 10.3%. En cambio, en la cuenta de servicios se presentó un déficit, el cual viene de menos 520.7 millones, mayor al observado en el primer trimestre del 2020, el cual fue de menos 210.6 millones. Como consecuencia de un mayor pago de fletes derivado de un nivel más alto de importaciones, también el resultado
de los menores ingresos registrados en la cuenta de viajes por una disminución considerable de ingresos de turistas extranjeros a nuestro país. Bueno, finalmente, para manifestar como algo importante, vamos a decir que el flujo de inversión extranjera recibida alcanzó el valor de 364,2 millones de dólares. Los recursos de la IED se destinaron en mayor medida a las siguientes actividades, como es el transporte, almacenamiento y comunicación. Además de estos servicios prestados a las empresas, construcción. Ok, yo les voy a hablar sobre los nuevos mercados para exportaciones Ecuador-Rusia y Ecuador-Asia. Eh, bueno, con el objetivo de fortalecer las relaciones bilaterales entre Ecuador y Rusia, autoridades de ambas partes se reunieron de manera virtual el pasado octubre del 2020. En este encuentro, obviamente, dialogaron sobre los temas de importancia para las ambas partes en el ámbito económico-comercial, energético, industrial, agrícola, pesquero, de salud y educación. ¿Cuál es la importancia de esta relación bilateral para el Ecuador? Pues durante este encuentro también se destacaron algunas importancias para el mercado ruso en las exportaciones ecuatorianas de banano, camarón, flores. Además, se reiteró el compromiso de las autoridades sanitarias del Ecuador, las cuales se comprometieron a velar por el cumplimiento de la normativa vigente para el ingreso de productos en el mercado ruso. Cabe recalcar que para Rusia, Ecuador constituye el tercer socio comercial más importante en Latinoamérica, luego de Brasil y México. Se puede recalcar que en el primer semestre del 2020 las exportaciones no petroleras de Ecuador a Rusia incrementaron en un 4%, pasando de 506 millones de dólares a 527 millones de dólares. Estos montos ubican más o menos el mercado ruso como el cuarto en importancia para el país. 5 productos ecuatorianos con mayor exportación representan el 8% del Producto Interno Bruto. El banano, el camarón, el cacao, atún y flores son los principales productos que Ecuador exporta. Según datos del Banco Central del Ecuador, el país es el cuarto exportador mundial de cacao en grano. Además, lidera la producción de cacao fino de aroma con una participación del 63% a escala global. Desde hace 25 años, Ecuador es líder en la exportación de banano, representando el 26% de las exportaciones mundiales. Las rosas ubican a Ecuador como el cuarto productor del planeta, ocupando el mercado de 113 países. Estos productos representan el 74% de las exportaciones no petroleras del país y aportan al 8% del Producto Interno Bruto. Pues bueno, ahora vamos a hablar sobre las exportaciones en el nuevo mercado de Ecuador-Asia. Según las previsiones del Fondo Monetario Internacional FMI, la economía que más crecerá en los próximos años son los de los países emergentes en desarrollo de Asia. El próximo año, en una economía como la de Tailandia y la de las Filipinas, seguirán creciendo de tasas cercanas al 6%. Esto se debe, aparte de que son mercados emergentes, es decir, países que se están desarrollando rápidamente. Su desempeño se relaciona no solo con el crecimiento interno, sino sobre todo con el incremento en sus relaciones comerciales internacionales, y esto presenta una oportunidad muy grande para Ecuador. El crecimiento de los países asiáticos representa una ventana para la economía como para la ecuatoriana, que se encuentra con una diversidad de productos, sobre todo de materias primas, que son altamente demandadas por las naciones asiáticas en exceso. Las exportaciones de Ecuador a Asia varían hasta el 2018, bueno, del 2011 al 2018, desde los $0 hasta más o menos 1.600 millones de dólares.
El principal motor de este incremento de las exportaciones ecuatorianas hacia países del sudeste asiático ha sido la relación comercial con Vietnam. En 2018, Ecuador exportó más o menos 1.212 millones a este país, siendo el petróleo, el camarón y el banano los productos más vendidos de Ecuador hacia estos países. Indonesia y Malasia también son economías con las que el mercado ecuatoriano ha tenido relación. En ambos casos, el principal producto de exportación es el cacao. La albahaca, el tabaco en rama y las flores también son bienes ecuatorianos demandados por países del sureste asiático. ¿Y qué oportunidad tenemos en Asia? Pues la mejoría de las relaciones comerciales entre Ecuador y los países asiáticos se debe al cambio social en las economías emergentes que tienen impacto en demanda mundial, lo que resulta una oportunidad para nuestro país. Según Asia, parte de la demanda creciente de la ASEAN está centrada en recursos naturales y materias primas, lo que resulta interesante para las empresas latinoamericanas. Entre los productos más importantes por este bloque regional están soja y sus derivados, carnes, productos lácteos, metales, algodones y tejidos. Para lo que esta oportunidad resulta provechosa para la economía latinoamericana, que son necesarios acuerdos y cambios políticos legislativos que faciliten las relaciones comerciales entre nuestro país y el de ellos. Pues bueno, llegando a este punto es muy importante recalcar que Ecuador es uno de los países megadiversos, tanto en productos alimenticios como en materias primas que otros países necesitan, como son Asia, China y Rusia. Los productos ecuatorianos son los más vendidos a nivel internacional debido a su alto grado de dulzura, de riqueza. Ecuador pues se ubica en uno de los principales puestos para exportaciones. Sin embargo, las malas relaciones políticas que tiene nuestro país ha hecho que perdamos algunos de estos mercados tan importantes. Los gremios representantes del sector exportador no petrolero apoyan el acercamiento del presidente del Ecuador, Guillermo Lasso, con su homólogo chino para fortalecer la cooperación bilateral y analizar un posible acuerdo de libre comercio con este país. José Antonio Campuzano, presidente ejecutivo de la Cámara Nacional de Acuacultura, ve con positivismo que el gobierno ecuatoriano busque negociar mejores condiciones comerciales con un potencial mercado como lo es China. El año pasado, Ecuador exportó a China 3.193 millones de dólares, de los cuales 2 millones provienen de los siguientes productos: camarón, banano, pescado congelado y cacao. Si logramos un acuerdo comercial, la oferta puede crecer significativamente, debido a que China es un mercado potencial con alrededor de 1.400 millones de habitantes. Para el camarón ecuatoriano, China es su principal destino, representado más del 60% de sus exportaciones. Actualmente paga un arancel del 5%. En lo que respecta al banano, China representa el 4% de sus exportaciones, pero tiene potencial crecimiento debido a que el consumo de frutas es de 60 kilos por cápita y apenas 1 kilo es ocupado por Ecuador. Para el sector bananero, un acuerdo con China haría que dupliquemos nuestras exportaciones. En el año 2020 exportamos 156.062 millones de dólares y enfrentamos un decrecimiento del 29% comparado con el 2019. A esto se suma que debido al 10% de arancel que grabamos con China, no hemos podido crecer. China es un mercado potencial para el Ecuador, siempre y cuando se firme un acuerdo comercial que nos permite eliminar el 10% del arancel que paga actualmente el banano ecuatoriano y nos ponga en igualdad de condiciones con otros competidores. Asia Oriental, con China a la cabeza, sigue siendo un mercado importante y potencial estratégico. Para el sector cacaotero, China es su cuarto destino de exportación, después de Malasia, Indonesia y Japón. Más de 82 millones de dólares se han vendido a ese país durante los últimos años y han pagado en promedio $235 para que el precio de mercado por tonelada, convirtiéndose en uno de los países que pagan mejores precios del mundo por cacao ecuatoriano. China es uno de los mercados emergentes más rentables en los últimos 5 años y se han caracterizado por sus exigencias en calidad,
tamaño y peso, recalcando que están dispuestos a pagar por la calidad premium que requieren. Un acuerdo comercial con China podría ser de gran importancia y beneficio para nuestra industria, porque ayudaría a agilizar y economizar la ruta de nuestro cacao hacia un país oriental, motivando a compradores a pagar precios incluso mayores y adquirir volúmenes más grandes. En el caso del plátano ecuatoriano, solo han llegado a Japón en el mercado asiático, pero este sector busca llegar a China con productos procesados. China es un mercado interesante y es una oportunidad que debemos aprovechar. El señor presidente Guillermo Lasso está tratando de ayudar al sector exportador para que haya un mejor flujo comercial, que el producto ecuatoriano pueda llegar donde se ha hecho complicado por barreras comerciales o fitosanitarias. Los empresarios ven muy positivo la generación de la reactivación económica, sobre todo porque generan fuentes de trabajo, ingresos de divisas y fortalece lazos comerciales con los diferentes países del mundo. Los sectores exportadores antes citados valoran la oportunidad que ofrece China, uno de los países cuyas economías está recuperando con mayor celeridad y que en plena pandemia logró crecer el 2.3% en su PIB el año pasado y que actualmente está enfocado en dinamizar el consumo interno. Consideran además que la apertura del mercado debe ir de la mano con la eliminación de barreras fitosanitarias y reiteran su compromiso del trabajo con el gobierno en una agenda competitiva y que permita al país seguir llevando más Ecuador al mundo. A través de productos de primera calidad, los exportadores ecuatorianos están dispuestos a sumar esfuerzos para ofrecer una mejor exportación, llegar a nuestros destinos, generar más divisas y fuentes de empleo para el país.